resolver la nivelación de matemáticas de cuarto periodo para el grado décimo. Entonces, para el primer punto teníamos el triángulo DFG, donde teníamos unos valores, unas medidas, y me decían en el primer punto que el proceso era, un estudiante de décimo decía, el proceso para resolver el triángulo primero será determinar el ángulo G, luego hallamos el ángulo D y finalmente determinamos el lado F. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a utilizar las herramientas para poder hallar el ángulo G. Entonces, tenemos el ángulo G, esa es nuestra incógnita. Vamos a mirar qué conocemos. De acuerdo a este triángulo, el ángulo G es opuesto al lado G. El ángulo F es opuesto al lado F. El ángulo D es opuesto al lado de el minúsculo. ¿Qué conocemos? Entonces conocemos el ángulo F, que vale 90 grados, el ángulo G no lo conozco, el ángulo D tampoco lo conozco, los lados conocemos el lado G, el lado G, que vale 6.9 centímetros, conocemos el lado D, que vale 5.3 centímetros, y el lado F pues no lo conocemos. Entonces recordamos nosotros, como es un triángulo rectángulo, para estos triángulos rectángulos utilizamos por lo general las relaciones trigonométricas. Entonces recordemos las relaciones trigonométricas. El seno del ángulo G es igual al lado opuesto sobre su hipotenusa, que de acuerdo a nuestro triángulo sería, el lado opuesto sería 6.9, es un lado conocido, y la hipotenusa sería el lado, entonces sería el lado G, que es conocido, sobre la hipotenusa, que sería un lado desconocido. Entonces tendríamos un dato, una incógnita y otra incógnita aquí. Tenemos dos incógnitas, no podemos resolver. Entonces pasamos a otra relación, coseno del ángulo G, lado adyacente sobre hipotenusa. De acuerdo al triángulo, el lado adyacente sería el lado D, que es conocido, sobre la hipotenusa, que es desconocida. No nos sirve porque tendríamos entonces dos incógnitas. Vamos con la tangente del ángulo G. Sería lado opuesto sobre lado adyacente. De acuerdo a nuestro triángulo, entonces el lado opuesto sería el lado G sobre el lado adyacente, que sería el lado D. En ambos casos se conoce la información, se conoce tanto el lado G como el lado D. Entonces la tangente del ángulo G es igual al lado opuesto, que sería 6.9 sobre el lado adyacente 5.3. Despejamos nuestro ángulo, entonces de esta manera transponemos aquí la relación trigonométrica. Entonces tan al transponerla quedaría invertida, de 6.9 sobre 5.3. Hallamos, por favor, revisemos que esté en modo grados, hallamos tangente inversa de 6.9 sobre 5.3, sería shift tangente, abrimos paréntesis, 6.9 dividido en 5.3. Damos igual, 52.47. Entonces ya tendríamos aquí un ángulo. Ahora, me dice, pues ya tenemos para el punto 1, conocemos el ángulo G. Generalmente
utilizábamos este símbolo aquí para decir ángulo B. En el segundo punto me preguntaban cuál es el valor del ángulo D. Entonces, si nosotros ya conocemos dos ángulos, lo fácil aquí sería utilizar la propiedad de los triángulos, que la suma de los ángulos internos siempre nos va a dar 180 grados. Entonces reemplazamos, conozco el ángulo F, que es 90 grados, conozco el ángulo E, que es 52.47, el ángulo D no lo conozco, me daría esa suma 180. Entonces si despejamos, entonces tomamos estos dos y los despejamos, al transponerlos pasaría a ser negativo 142,47 grados. Entonces el ángulo de ¿cuánto nos daría? $37,53 grados. Entonces aquí ya tendríamos nuestro... Listo. Ahora, me dicen el lado F, que ya conocemos nuestros ángulos. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Puedo utilizar o el seno o el coseno, serían las herramientas trigonométricas, o puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Cualquiera de las dos me da la misma respuesta. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a empezar con el seno, utilizando la relación trigonométrica seno del ángulo G igual a G sobre F. Entonces el seno de G sería, G vale 52,47, lado G sería 6.9 y el lado F, que es desconocido. Despejamos en función del lado F, entonces se está dividiendo, al transponerlo pasaría a multiplicar F seno de 52.47 igual a 6.9. Al despejar aquí me daría 6.9 sobre seno de 52.47. ¿Cuánto me daría esa operación? 6.9 dividido en seno, y estamos en grados, 8.7. 8.7. Entonces nosotros aquí tendríamos 8.7 centímetros. Comparamos. Pues siendo la hipotenusa, obviamente el valor de este lado debe ser mayor que los otros. Entonces aquí tendríamos 8.7 centímetros. Bueno, entonces vamos a resolver los ejercicios que tienen que ver con este triángulo ABC. Nuestro triángulo es un triángulo con un ángulo recto, un triángulo rectángulo. Entonces vamos a definir los nombres de cada uno de sus partes. Entonces ángulo A opuesto al lado A, minúscula. Ángulo B opuesto al lado B. Ángulo C opuesto al lado C. ¿Qué conocemos? Conocemos el ángulo A, no lo conocemos. El ángulo B tampoco. Conocemos que el ángulo C es 90 grados. Lado A vale 49, lado B vale 34 y el lado C es desconocido. Me preguntan la opción correcta para hallar el ángulo B de acuerdo a la información que tenemos acá, ¿cuál será? Entonces nosotros miramos nuestra información propuesta. Entonces dice, el seno del ángulo B es igual, nosotros recordamos, pues sabemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces miramos si corresponde a lo que está en el tubo. El lado B sería el opuesto del ángulo B. Sí, sería el opuesto. ¿Se conoce? Sí, se conoce el lado B. Ahora, el lado C se conoce, es la hipotenusa. No, la hipotenusa no se conoce. Entonces, como tendríamos aquí dos incógnitas, no podríamos resolver el ángulo B con esta relación. Nos vamos con el siguiente, igual que en el otro.
Como no conocemos la hipotenusa y no conocemos el ángulo, tampoco nos va a servir esta opción aunque conozcamos el lado A. Nos vamos con la tangente. Tangente del ángulo B. Lado opuesto, lo conocemos. Lado adyacente, lo conocemos. Entonces la opción correcta sería la opción C. La opción D, la suma de los ángulos internos da 180 grados. Sí, pero solamente conocemos el lado C. Ni el lado A ni el lado B lo conocemos. Entonces solamente sería la opción C. Con esa opción seleccionada, entonces venimos acá y decimos, bueno, la tangente del ángulo B sería igual a B, que sería 34. Entonces sería tangente del ángulo B es igual al lado opuesto, que sería 34 sobre 49. Despegamos la relación trigonométrica y sería tan invertida de 34 sobre 49. ¿Cuánto daría eso? Ya sabes, shift tan 34 sobre 49. 34,75 grados. Entonces miramos en nuestro examen era la opción la opción C. Bien. Seguimos con el punto 8. En el punto 8 me dicen ¿cuál será la opción correcta para que con la información que ya tenemos, que ya conocemos este ángulo, ya lo conocemos, ya es algo conocido? Entonces ya con esa nueva información me preguntan ¿cuál será la opción correcta para conocer el ángulo A? Pregunto, ¿conocemos el lado C? No, todavía no lo conocemos. ¿Conocemos el lado A? El ángulo A no lo conocemos. Entonces tenemos dos incógnitas, no me sirve. Aquí tangente de A al ángulo A no lo conocemos, pero el lado A y el lado B sí lo conozco. Entonces esta opción es una solución. Lo mismo aquí no conocemos primero no es el ángulo que nos interesa. Este lo conocemos, pero no tiene nada que ver con la solución. El ángulo B no tiene que ver con la opción que me están preguntando, entonces automáticamente esto queda descartado. Vamos con el siguiente. Resulta que tenemos la suma de los ángulos internos. ¿Conocemos el ángulo A? No lo conocemos. ¿El ángulo B? Sí. ¿El ángulo C? Sí. Entonces también esta sería una opción. Entonces para el punto 8 habría dos opciones, la C o la D. Me dicen, halle el ángulo A. Entonces reemplazamos los datos. Tangente del ángulo A de A, que vale 49, sobre B, que vale 34. ¿Listo? Hay algo que nos faltó mirar. El ángulo A, el lado opuesto sí está bien, la relación está bien. Hallamos el ángulo A, tangente invertida de 49 sobre 34. ¿Cuánto me daría esto? 55,24. Entonces ya tenemos aquí 55,24. Hubo un alumno que no, ese alumno lo quiso hacer fue por aquí. Entonces el ángulo A sería igual a 180 menos, entonces sumó el ángulo B y el ángulo C, que era 90 y 34,75, me daría 124,75. De esta manera, ¿cuánto me daría aquí? 55,25. ¿Qué quiere decir? Que seguramente aquí tenemos algún detalle que nos faltó por aproximar este 4. Pero entonces podemos ver que las respuestas pues, son iguales, son prácticamente las mismas. Seleccione la opción correcta para conocer el lado C. Entonces,
Bueno, entonces vamos a resolver los ejercicios que tienen que ver con este triángulo ABC. Nuestro triángulo es un triángulo con un ángulo recto, un triángulo rectángulo. Entonces vamos a definir los nombres de cada uno de sus partes. Entonces, ángulo A opuesto al lado A, minúscula. Ángulo B opuesto al lado B. Ángulo C opuesto al lado C. ¿Qué conocemos? Conocemos el ángulo A, no lo conocemos. El ángulo B tampoco. Conocemos que el ángulo C es 90 grados. Lado A vale 49. Lado B vale 34 y el lado C es desconocido. Me preguntan la opción correcta para hallar el ángulo B de acuerdo a la información que tenemos acá, ¿cuál será? Entonces nosotros miramos nuestra información propuesta. Entonces dice, el seno del ángulo B es igual, nosotros recordamos, sabemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces miramos si corresponde a lo que está en el tubo. El lado B sería el opuesto del ángulo B. Sí, sería el opuesto. ¿Se conoce? Sí, se conoce el lado B. Ahora, el lado C se conoce, es la hipotenusa. No, la hipotenusa no se conoce. Entonces, como tendríamos aquí dos incógnitas, no podríamos resolver el ángulo B con esta relación. Nos vamos con el siguiente. Igual que en el otro, como no conocemos la hipotenusa y no conocemos el ángulo, tampoco nos va a servir esta opción aunque conozcamos el lado A. Nos vamos con la tangente. Tangente del ángulo B. Lado opuesto, lo conocemos. Lado adyacente, lo conocemos. Entonces la opción correcta sería la opción C. La opción D, la suma de los ángulos internos da 180 grados. Sí, pero solamente conocemos el lado C. Ni el lado A ni el lado B lo conocemos. Entonces solamente sería la opción C. Con esa opción seleccionada, entonces venimos acá y decimos, bueno, la tangente del ángulo B sería igual a B, que sería 34. ¿Usted tiene clase aquí? No. Es que como tengo clase, entonces estoy llevando la nivelación de la próxima semana. Haciendo las correcciones. 34, pero, profe, ¿qué iba a hacer? Sí, es que se los están llevando. Sí, se están llevando. No hay problema, sino que 34, bueno. Entonces sería tangente del ángulo B es igual al lado opuesto, que sería 34 sobre 49. Despegamos la relación trigonométrica y sería tan invertida de 34 sobre 49. ¿Cuánto daría eso? Ya saben, shift tan 34 sobre 49. 34,75 grados. Entonces miramos en nuestro examen era la opción sí, la opción C. Bien. Seguimos con el punto 8. En el punto 8 me dicen ¿cuál será la opción correcta para que con la información que ya tenemos, que ya conocemos este ángulo, ya lo conocemos, ya es algo conocido? Entonces ya con esa nueva información me preguntan ¿cuál será la opción correcta para conocer el ángulo A? Pregunto, ¿conocemos el lado C? No, todavía no lo conocemos. ¿Conocemos el lado A? El ángulo A no lo conocemos. Entonces tenemos dos incógnitas, no me sirve. Aquí tangente de A al ángulo A no lo conocemos, pero el lado A y el lado B sí lo conozco. Entonces esta opción es una solución. Lo mismo aquí no conocemos primero no es el ángulo que nos interesa. Este lo conocemos, pero no tiene nada que ver con la solución. El ángulo B no tiene que ver
con la opción que me están preguntando, entonces automáticamente esto queda descartado. Vamos con el siguiente. Resulta que tenemos la suma de los ángulos internos. ¿Conocemos el ángulo A? No lo conocemos. ¿El ángulo B? Sí. ¿El ángulo C? Sí. Entonces también esta sería una opción. Entonces para el punto 8 habrían dos opciones, la C o la D. Me dicen, halle el ángulo A. Entonces reemplazamos los datos. Tangente del ángulo A de A, que vale 49, sobre B, que vale 34. ¿Listo? Hay algo que nos faltó mirar. El ángulo A, el lado opuesto, sí está bien. La relación está bien. Hallamos el ángulo A, tangente invertida de 49 sobre 34. ¿Cuánto me daría esto? $55,24. Entonces ya tenemos aquí 55,24. Hubo un alumno que no, ese alumno lo quiso hacer fue por aquí. Entonces el ángulo A sería igual a 180 menos, entonces sumó el ángulo B y el ángulo C, que era 90 y 34,75, me daría 124,75. De esta manera, ¿cuánto me daría aquí? $55,25. ¿Qué quiere decir? Que seguramente aquí tenemos algún detalle que nos faltó por aproximar este 4. Pero entonces podemos ver que las respuestas son iguales, son prácticamente las mismas. Seleccione la opción correcta para conocer el lado C. Entonces, pare un momentico ahí.